Silencios que queman cuando la frustración y el bullying empujan a la adicción. Tenemos en línea a Ana Claudia Carmona Guaraglia, operadora socioterapéutica en adicciones. Muy buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo ahí a la audiencia y bueno, por acá por Carmelo, nubladito, frío, pero bueno. ¿Con niebla, sin niebla? Con un poquito de niebla que ahora se está yendo y está queriendo aparecer el solcito, pero así que bueno, estamos en eso. ¿Cómo te digo? Ana Claudia, porque te puse... Sí, mirá, me dicen Ana Claudia, así que bueno, si querés decirme Ana Claudia, decime Ana Claudia, me encanta. Decime, de Ana Claudia, ¿cuánto tiempo hace que sos socioterapéutica en adicciones? ¿Cómo comenzaste con esto? Mirá, te cuento que yo empecé por el tema de consumo problemático en mi hijo, sí, donde, bueno, yo al verlo, ¿no?, que él empieza a consumir a los 15 años, yo me doy cuenta de su enfermedad, que después descubro que es una enfermedad también, a los 23, o sea que pasó mucho tiempo, una adolescencia bastante complicada, sí, donde había, bueno, muchas conductas, muchos cambios. Y yo en aquella época, en la ignorancia, ¿no?, porque todos yo digo que somos ignorantes en algo, cuando desconocemos las cosas, bueno, ignoramos, pensé, bueno, ¿qué adolescente no toma alcohol? Y ahí fue el primer error, ¿no? Empezar que era normalizarlo, que el alcohol era, claro, normalizar. Después con el tiempo, bueno, desgraciadamente con las cosas que fueron pasando en su vida y en la nuestra, porque la adicción es una enfermedad familiar, fui como queriendo interesarme en esto que desconocía, porque lo que uno desconoce lo teme, teme a lo desconocido. Empecé a profundizar más, a averiguar, en juntarme con otras personas que estaban pasando por lo mismo que yo, en ir a grupos, en ir a terapias, y bueno, hasta que entendí lo que era. Y después dije, bueno, mi hijo pasó por todo tipo de situaciones, privación de libertad, bueno, muchas clínicas. Dije, ¿por qué no estudiar más en profundidad esto? Y bueno, surgió el tema de hacer el curso de operadora socioterapéutica en adicciones y lo hice en pandemia, o sea que fue por allá por el 2020 más o menos, hace 5 años. Lo hicimos con una compañera, bueno, pleno invierno, con mucho frío, pero estábamos... Sí, la pandemia se daba para aprender muchas cosas, sí, y en este caso la aprovechaste justamente para hacer este curso. Que me interesaba totalmente saber en profundidad, y yo dije, ¿será un curso más o menos ahí? No, fue un curso, pero agudo, te digo, de estar con criminólogos, con psiquiatras, con psicólogos, con peritos forenses, con escribanos, abogados. O sea, nosotros como operadores terapéuticos en adicciones somos técnicos especializados en el abordaje específico de las adicciones todas, sí, no solamente las adicciones químicas, sino las adicciones no químicas. Y bueno, justamente abordamos un área de intervención variada, ¿no? Sí. Con diferentes modalidades, ¿no? Pero uno después adapta, bueno, qué modelo vamos a seguir. Así que ya te digo, ahora 5 años más o menos que me recibí, pero de trabajo en territorio y con el tema ya hace más de 10 años que estoy, ¿no? Hace más de 10 años que estás con esto. ¿La especialidad tuya es en adolescentes o abarca todas las edades? Todas las edades. Todas las edades. Solo adolescentes. Que tal vez la franja que más se ve de la gente que viene a querer hacer terapia, ¿no? Sí. Para poder recuperarse, es más o menos entre los 30 años en adelante, que es cuando más toman conciencia de que, bueno, ya está, tengo 30 años, soy una persona ya adulta, ya salí de la adolescencia, no puedo seguir en esto. Han perdido trabajo, han perdido parejas, claro, han perdido familia.
Tal vez el adolescente mucho no se da cuenta hasta que no empieza a tocar como esos fondos, ¿no?, que nosotros decimos. Pero también atiendo adolescentes, claro que sí. Claro, ayer, mira, haciendo referencia un poquito a esto que me decías, la adolescencia a los 30 años, ¿no? Todos, la mayoría de nuestra edad hablamos sobre esto, que la adolescencia termina ya tarde, a los 30 años. Nosotros tal vez con 40 y pico, 50, tenemos que la adolescencia nos terminaba a los 20 y algo, ya estábamos como más encaminados, pero esto como que se ha ido extendiendo. Claro, mira, ahora te dicen que por lo menos hasta los 28 años el cerebro sigue desarrollándose, por eso siguen siendo adolescentes, ¿no? Pero vemos también en esto de... Y tenés razón, en nuestra época capaz que con 18 años ya nos sentíamos adultos, sí, y ya encarábamos como adultos. Lamentablemente, bueno, hemos ido mutando mucho esta sociedad, una sociedad líquida, una sociedad de la inmediatez, una sociedad de consumo, donde justamente se ha postergado esto de la madurez porque nosotros como adultos, yo creo que el mundo adolescente, todo lo que le sucede al mundo adolescente es también parte del mundo adulto. ¿Qué les estamos dejando? ¿Qué están viendo los adolescentes, los niños, niñas, en nosotros, no en los adultos? ¿Qué mensaje les estamos dando? Entonces, en una sociedad donde todo lo quiero y lo quiero ya, pero no sé ni lo que quiero. Pero el padre o la madre o quien cría a ese niño quiere darle todo. Sí. Porque quiere que no pase lo que yo pasé. Si yo no tuve una bicicleta cuando era chico, yo le voy a comprar la mejor bicicleta. Claro, sí, el error que frecuentemente que cometemos los padres, que a veces, bueno, a mí no me pudieron comprar determinada cosa y nosotros se lo volcamos a nuestros hijos. Claro, no estamos criando para la frustración. Entonces, cuando los protegemos demasiado, ¿no? Porque últimamente está de moda eso de que decimos, ¿no? Muchas veces, o vemos en redes sociales, la generación de cristal, como que son muy frágiles para todo. Totalmente, pero eso es parte del mundo adulto. A ver, nosotros somos quienes estamos criando, educando a ese niño, esa niña, ese adolescente. Entonces va a depender de nosotros. No sintamos culpa si, por ejemplo, nuestro hijo, nosotros lo criamos o lo educamos con todo lo que se debe educar, y desarrolla una adicción. Porque ahí hay múltiples causas. Sí. Pero, o es violento, también hay múltiples causas, o muchas cosas más. Pero sí tenemos que tratar de dar un mensaje, y esto yo hablo mucho y doy talleres sobre funciones parentales, el rol del papá, el rol de la mamá, el rol de la abuela, el rol del tío, el que esté criando a esa persona, tiene que tener un rol específico y decir, a ver, la autoridad y no autoritarismo, la autoridad soy yo. Entonces yo, mientras yo estoy criándote, bueno, te voy a dar amor, te voy a dar educación, te voy a dar alimento, todo en su medida y todo bien determinado, sin llegar al autoritarismo ni a claro, poner reglas ni nada. Si no soy yo el adulto el que estoy poniendo eso, hay un desorden en la familia donde el hijo no sabe si es hijo o padre, porque muchos hijos hacen de padre. Claro. Un adulto que es un adultoide, le decimos nosotros, porque todavía no ha llegado. Entonces digo, estamos mandando un mensaje equivocado cuando decimos yo soy tu amigo, porque queremos quedar cancheros. Yo no soy tu amigo, yo soy tu papá o soy tu mamá. Pero podemos reforzar esa parte en expresarle a nuestros hijos y decirlos, yo soy tu papá, tu mamá, yo soy la autoridad, pero quiero que me tengas confianza a la hora de que me tengas que contar algo. Por supuesto, eso es separando, ¿no? El hecho de que no, vení, vamos a hablar como que fuéramos amigos. Claro, porque si vos le decís, a ver, hay cosas que si yo le digo yo soy tu amigo, hay cosas que vos a tu amigo le vas a contar y a tu padre no, y hay cosas que a tu padre le vas a contar y a tu amigo no. Entonces hay que marcar la diferencia entre que soy tu padre, pero yo quiero que vos tengas, o sea, nosotros generarle la confianza a ese adolescente, a ese niño, para que él en el momento que esté frustrado, mal, que le hagan bullying, que tenga violencias, que esté sufriendo algo o padeciendo algo, pueda hablar con nosotros. Sí. O sea, eso es comunicación. Y la comunicación tiene que ser asertiva, abierta, sin vuelta, sin mucha cosa, sin mucha, ¿viste? Que el adolescente o el niño puede decir, bueno, en esta persona que es la que me está criando, papá, mamá o quien sea, yo puedo confiar, porque me va a escuchar. Primero que todo, me va a escuchar. Puede haber que haya un poco de tendencia que un niño que se está criando con mamá, papá, tenga más confianza en alguno de los dos, que
tenga, suponete, más confianza en la mamá a la hora de expresarse que en el papá? Bueno, ahí es un tema de comunicación, como te decía, tal vez el papá, por el rol de papá, de ser el hombre, el proveedor, el que trae el alimento a la casa, el que está mucho tiempo fuera de casa, tiene poco tiempo de interactuar con su hijo, ¿no? Entonces, ¿qué queda? La mamá, que hoy día la mamá también sale a trabajar a la par del padre, pero muchas veces hay mamás que trabajan un poco menos o que no trabajan, ¿no? Y se quedan con ese niño criando en la casa. Entonces, el niño crea más apego con la mamá, muchas veces, que con el papá, pero por un hecho de que tenemos más tiempo, ¿no? A veces, claro, o no. El apego se crea también, digo, desde la infancia, yo creo. Claro, sí, en la relación que uno se va teniendo con ellos desde chiquito. Sí. Ana Claudia, los jóvenes, adolescentes jóvenes, hoy en día, ¿se frustran más rápido? Sí, vemos mucho, por ejemplo, en terapia, cuando tratamos a personas con consumos problemáticos, han tenido una infancia de no tolerancia a la frustración, de no soportar un no. Entonces, hoy día vemos más todavía ese tema, ¿no? Sí. Por eso de que decimos de la inmediatez, de que todo lo tenemos, porque está bueno la tecnología, todo el avance que hay en el mundo, está buenísimo, pero cuando eso hace que el niño no pueda él sacar herramientas de él, de su pensamiento, todo, para poder llegar a algo, a resolver un problema sin tener que buscar en la computadora, por internet, a ver, tengo esto, ¿qué tengo que hacer? Que sino que eso de poder pensar, de poder decir, bueno, esto me salió mal, pero tengo que pensar y tengo que ir por este lado, por el otro, ha hecho que la inmediatez de tener todo al alcance de la mano, como también las sustancias están todas al alcance de la mano, hay sustancias legales que las tenés, como el alcohol, que está el alcohol en la góndola y tenés al lado un paquete de galletita. Entonces digo, lo tenés ahí, está bien, a los menores no se les debe vender alcohol, pero se las ingenian para que un mayor lo compre y después se lo revenda a ellos. O sea, es todo un mundo medio como de acceso inmediato a todo. Entonces, cuando hay acceso inmediato a todo, vos no te frustrás. Entonces, antes todo nos costaba más. Sí, para comprarnos un vestido, ponele, o una pollera o una blusa, y teníamos que remarla con nuestros padres. Había que remarla, o en algunos casos heredábamos lo de algún pariente, exacto, lo de algún hermano. Exactamente, yo defiendo mucho a la juventud, a la adolescencia, y digo que no hay que decir esta juventud, esta adolescencia, porque también antes pasaban cosas y muchas, pero creo que ahora nosotros los grandes y la sociedad misma, que está, hoy vivimos una sociedad, ya te digo, de la inmediatez del consumo, de lo quiero todo y lo quiero ya, una sociedad líquida, donde todo desaparece, o viste que las parejas, el amor es líquido, todo es, hoy estoy, mañana si no estoy, bueno, no importa, no pasa nada, donde no hay no se sostienen muchas cosas, y estamos dejando eso, ¿no? a nuestros jóvenes. Entonces la frustración aparece, y es uno de los detonantes que tenemos ahí, una de las cosas que hay en esto de desarrollar una adicción, que no cualquiera desarrolla una adicción, es uno de los temas es la baja tolerancia a la frustración que tenemos hoy día, ¿no? Y que, bueno, que también antes había, pero hoy se ve mucho más eso. Sí, pero también si comparamos un poco lo que es la época de antes, era como que no había mucho tiempo para frustrarse, ¿no? Porque claro, vivíamos cargados con otro tipo de cosas. Ahora con respecto al bullying, ¿no? Que fue una de las cosas por la que yo ayer te escribí, ¿no? El tema del bullying en los centros educativos. ¿Cómo lo manejan los chicos a esto? Bueno, nosotros hemos tenido, yo por lo menos he tenido, he hablado con adolescentes que me dicen, bueno, en mi clase hay bullying, ¿no? Sí. Me han hecho bullying a mí, y lo manejan de una forma
mal, o sea, se sienten frustrados, se sienten mal, se sienten como, bueno, discriminados, obviamente, sienten como que si le dicen a los profesores tampoco tienen mucho que hacer con esa persona que ejerce el bullying. Ahí tenemos también que ver, y nosotros siempre hemos dicho, de que cuando hay una persona que ejerce bullying, viste que se dice, bueno, hay una víctima y un victimario. Sí. Yo creo que ahí hay dos víctimas, porque esa persona que ejerce bullying también, o que ejerce violencia, bueno, sería lo mismo, sobre otro compañero, yo creo que también ha sido víctima de algo. No ¿Y lo está reflejando con otro compañero, puede ser? No, claro, o sea, él descarga su ira, su bronca en ese compañero o en los compañeros, porque él ha sido puede haber sido víctima de violencia en la casa, de vivir en un entorno de violencia donde él toda la vida vio eso, y entonces que si yo, por ejemplo, a ver, por eso siempre hablo mucho del adulto, ¿no? Y Sí. de la importancia del adulto en los jóvenes, ¿no? En el mundo de los jóvenes, la importancia de cómo somos como adultos también. Porque, por ejemplo, en tu casa vos le podés decir a tu hijo, vos no tenés que mentir, vos tenés que ser una persona honrada, honesta y no mentir. Y nosotros somos espejos, los padres, los que criamos a esta persona, somos espejos. Entonces, por ejemplo, no tenés que mentir, pero nosotros mentimos. Claro. Y el chico escucha nuestras mentiras. Y hay un ejemplo clarito. Suena el teléfono, hola, sí, está fulano de tal. No estoy. Decirle que no estoy. Papá, te buscan. Y no, decirle que no estoy. Ahí que estamos, es contradictorio, Claro. ¿no? Sí. Es como que le estamos dando un mensaje de que haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿viste? Sí, es como la mentirita piadosa que usamos. Bueno, pero ya le estamos diciendo al niño, ¿viste? Que bueno, papá, ¿tengo que mentir o no tengo que mentir? Entonces digo, a ver, criados en un ambiente, en un entorno de violencia, de mentira, de adicciones, de mucha cosa. También los mismos padres pueden hacer bullying con sus hijos diciéndole no servís para nada, nunca vas a llegar a nada, sos un desastre. Eso es algo que a veces sin querer, ¿no? Cuando nos enojamos y usamos algún tipo de esta frase, es algo que le vamos dejando marcado a ellos para la adultez. Totalmente. Un niño que escucha que le dicen, sos igual a tu padre. El padre es una persona que tiene una adicción, que es violento, que estuvo privado de una libertad, familia abandonada, sí. Exacto. Pero en la cabecita de ese niño, el decirle, sos igual a tu padre, él se cree que es igual a su padre. Entonces vos tenés que decirle, no. Muchas veces nosotros revertimos eso con las familias, porque también hacemos terapia con la familia. Tu hijo no es el padre. Muchas veces uno ve en el hijo, porque tiene ciertas actitudes, es igual al padre, heredó todo lo malo del padre. Digo, es decirle a ese hijo, a ese niño, no, vos no sos tu padre, vos, ponele, se llame Juan, vos sos Juan. Y no porque tengas esta actitud hoy vas a ser igual a tu padre o vas a terminar. Porque el niño está creyendo que va a terminar como el padre. Tenemos un caso, por ejemplo. Claro, van normalizando, sí, eso. Exactamente. Tenemos un caso, por ejemplo, un niño de jardinera, su padre privado de libertad, sus tíos privados de libertad, todos por delincuentes. El niño está haciendo un trabajito en el aula y entonces le dice a los otros compañeros, cuando yo esté preso, lo afirma. Porque él en su mente ya está preso. Quedó en que si papá y mis tíos y mi madre y mi abuela y todos estuvieron presos, yo seguramente termine preso. Entonces digo, hay muchas cosas que nosotros también... por eso es a lo que voy cuando vos decís del bullying. Sí. La persona que ejerce el bullying, la violencia, también es víctima de algo, ¿viste? Es víctima es una víctima también. Nosotros tenemos que, obviamente, contemplar, y creo que la institución educativa tiene que contemplar al que
al que ejerce el bullying, pero también al que hace esa violencia. A los dos, claro que sí, porque es muy importante saber el porqué, y capaz que lo podemos ayudar muchísimo. El tema es que la institución a veces se ve limitada, ¿viste? De que no me meto, porque también hay madres o padres que sí se meten mucho. Se ofenden, sí. Exactamente. Claro, sí, hablando mal y pronto, ¿cómo mi hijo va a hacer este tipo de cosas? Exactamente. Sí, como que ponemos en un altar a nuestros hijos. Exacto. Y son incapaces de hacer algunas cosas, ¿no? Y realmente le estamos dando el ejemplo en la casa. Ana Claudia, y el tema de cuando faltan cosas, porque, bueno, esto yo te lo comentaba ayer, ¿no? Hace unos días atrás me avisan de donde estudia mi hijo que le habían robado el celular de la mochila, ¿no? Después que llego al centro educativo me entero que no es algo ya que ha pasado muchísimas veces, o sea, no fue mi hijo. ¿Cómo sobrellevan los chicos este tema? Y se sienten como, a ver, la frustración aparece, la falta de confianza también en el centro, en que los profesores que están, bueno, ¿cómo puede ser que pase esto en un centro donde yo voy a estudiar, donde, y más se ha pasado más de una vez? También, bueno, genera también como un ambiente complicado entre los mismos compañeros, porque quién habrá sido, y seguramente que fue aquel, porque aquel tiene ya la familia de ser una persona que saca cosas del aula. Entonces se crea como un ambiente bastante complicado en el aula, ¿no? Si es que pasa en el aula o si es que pasa en un recreo o donde sea. Pero se crea un ambiente feo en la de desconfianza, de que se sienten desprotegidos. Desprotegidos, hay más, como que ellos piensan que bueno, pero sí, el director, la directora, la persona que está conmigo no me ayuda en esto, pero claro, también es como te digo, la institución se siente limitada, porque también hay que, bueno, hacer una reunión, tal vez, qué sé yo, viste como se decía antes, que abran las mochilas todos los alumnos y que ¿por qué a mi hijo lo revisaste si mi hijo no hace también esto? Pero también después tenés un problema, porque sí. Si él va a la casa y le dice, bueno, me revisaron la mochila, también es un problema. Lo mejor que sería es como hay creo que en Salto, en un liceo, se aplicó esto de que los alumnos dejaran el celular en un lugar X, donde estaba custodiado, para que no entraran al aula con celulares. Entonces digo que a mí me parece que también el tema del uso del celular en el aula tendría que estar prohibido, ¿no? No sé, capaz que cae mal y crea debate esto, pero me parece que el chico que va a estudiar tiene que estar concentrado en el estudio y no tal vez en un celular. Y también, bueno, siempre se deja el número de un familiar, porque si te va a pasar algo, se lo llama, o sea que no va a estar aislado de su familiar. Sería una excusa eso de decir tengo el celular porque si me llaman por algo, pero sí que crea un ambiente de mucho desorden, ¿no? Como que me roban una vez, me roban dos, y era un celular que a mis padres les costaba y que me lo compraron y que yo lo cuidaba, y ¿por qué me lo tenés que robar? Y no, es una cosa bastante compleja, ¿no? Que sí, no, tal cual, y mucho en mi caso en personal, el hecho es que yo a veces paso todo el día que no lo veo hasta la tardecita que llego, y es una manera de estar comunicados con ellos. Bueno, ya es alguna cosa que tenés que explicar en el centro, sí, estando totalmente de acuerdo que el celular en horario de clase no debe de usarse. No, para nada, pero se usa. Se usa, porque, sí, tal cual. Sí, se usa. Es como que, viste, en esto que te digo, de que hoy día no podemos retar, hoy día no podemos enseñar de la manera que también, por eso te digo, sin llegar a defender a nadie, pero el docente a veces nos han dicho, ante situaciones, por ejemplo, de el suicidio de una alumna, ¿no? Sí. Toda una clase queda, el dolor es colectivo, toda una clase queda en shock, porque esa alumna hasta el día anterior había compartido con sus amigas, sus amigos, con los profesores, y al otro día se entera la gente de que esa persona se suicida. Los profesores, que nosotros hemos hecho talleres porque nos han pedido, por favor, no tienen herramientas de cómo afrontar la situación en la clase.
¿entendés? Es decir, ¿pero y qué hago? Más de llamar a un psicólogo, que también el psicólogo de la institución a veces es uno para varias zonas y demora en venir, no es inmediato, entonces esperan 3 días hasta que haya un sostén para tanto para los profesores que quedan en shock como para los chiquilines. Entonces ellos nos decían, ¿qué hacemos ante estas o situaciones de ataques de pánico? También, algo que es normal, el ataque de pánico, ¿no? Hoy día sí. Vos sabés que el otro día yo fui a la casa de una chica que me pidió que yo iba a hacer un proyecto para el liceo, una tarea que tenían para hacer, donde iba a hablar del tema de adicciones y el consumo de marihuana en el centro estudiantil, ¿no? Sí. Que lamentablemente no solo consumen los alumnos, sino que también hay profesores que consumen, ¿no? Entonces ellos explicaban y el tema de la salud mental. En esto de que había una compañera que se atacaba muy seguido de ataques de pánico y que los profesores lo único que hacían era mandar la vedelía, ponerle, antes la vedelía, ahora no sé qué es, la mandaban ahí a inscripción, debe ser ahora, y se la mandaban, que le daban un vaso de agua, que se calmara, tal vez llamaban a alguna compañera y más nada, o sea, no había otra cosa. Entonces digo, hasta en eso se sienten medios como con muy pocas herramientas los profesores. También hay profesores que tienen ataques de pánico. Entonces, ¿cómo ese profesor puede contener a esa chica si él también sufre? Entonces, el tema de la salud mental, abordado desde el centro estudiantil, yo creo que tiene que estar abordado desde la escuela, no tener tabú en hablar de salud mental. Todos sufrimos algo en nuestra salud mental. No hay que tener tabú en hablar de adicciones, hablar de violencia. Yo creo que desde ya en la escuela, cuarto, quinto y sexto, y más que nada en el liceo, que es donde el adolescente empieza como a cambiar un poco y a juntarse con otro tipo de pares y eso, y donde ya se va a enfrentar a otro mundo y tal vez a tentaciones como la marihuana, como el alcohol, como muchas cosas. Bueno, habría que hablar de estos temas sin que sea tanto tabú. Sin tabú, ¿no? Porque a pesar de todos los avances que hay hoy en día en muchísimas cosas, el tema de la salud mental, o en algunos adolescentes o preadolescentes, hablar de sexo para ellos también es un tabú, ¿no? ¿Cómo implementar esto en un centro educativo, que sea algo normal? Pero es que tendría que ser. Nosotros estamos ofreciendo talleres, ahora mira, de UTU de acá de Palmira, vamos con el licenciado Martí, vamos a estar yendo para coordinar una charla. Y los alumnos mismos están interesados en hablar del tema suicidio, porque claro, Palmira es una de las ciudades donde ha habido muchos casos de suicidio, Carmelo es otra también, Colonia. Hay una tasa muy alta de suicidio en el Uruguay, lamentablemente, entonces digo, y suicidio adolescente, entonces... Sobre eso, Ana Claudia, como también puede estar esa depresión silenciosa donde lo piensan y no lo dicen. Claro, exactamente, pero al pensarlo y no decirlo, vos de alguna manera, y también en los liceos sería bueno que el profesor, que obviamente el profesor va a dar la clase, capaz que tiene una clase, tiene otra clase, y no tiene tiempo como para observar, pero tampoco son clases de 100 alumnos, ponele. Tenés una clase de 25 chiquilines, 30. Capaz que vos ves que uno de esos chiquilines durante medio año está triste, no habla, no interactúa, no. Yo qué sé, poner el foco también un poco en ese chiquilín y poder preguntarle 10 minutos cuando termina la clase, apartarlo, fulanito, vení, vamos a hablar. Mira, he visto que estás así, que estás así, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Y sería una manera también de que intervengan, ¿no? Sin tampoco... Sin tampoco, o sea, se van a involucrar, pero tampoco no lo van a exponer. Pero vos después podés derivar. Si ves que vos no es para vos, como yo he derivado con casos de... Por ejemplo, yo he tenido que tratar casos de una persona con patología dual, que es la adicción, más una esquizofrenia, ponele. Y yo, la persona esquizofrénica, tiene
bastantes conductas, que yo tal vez no puedo atenderlo porque no me siento capacitada para atender a una persona con patología dual y más con una esquizofrenia, y derivar. Entonces el profesor puede decir, bueno, derivo, ¿qué hago? Llamo al equipo que hay multidisciplinario en el liceo, la psicóloga, si hay un médico, una asistencia móvil, y este caso, bueno, se lo planteé a los padres primero, ¿no? Sí. Porque no puedo pasar sobre los padres. Entonces digo, me parece que entre todo, y yo me gusta trabajar mucho en territorio y en comunidad, yo creo que estos trabajos en salud mental, en violencia, en adicción, tiene que ser abordado en comunidad y con la comunidad. Nosotros hacemos un trabajo de territorio de hace muchísimos años, de trabajar con la comunidad, de hacer talleres, charlas, de que la comunidad entienda y que pueda también ser agente de cambio. Todos podemos ser agente de cambio, no precisa ser profesional para hablar de estos temas, ¿no? Tal cual. Ana Claudia, quiero agradecerte por el tiempo, por todita la información que nos trajiste en el día de hoy, y seguramente estaremos en contacto. Yo a las órdenes, cuando ustedes quieran, podemos hablar de muchísimas cosas. Hay mucho el tema para hablar del tema de adicciones porque lamentablemente no se está abordando la enfermedad de la adicción como tal, como una enfermedad. Entonces yo te puedo asegurar que... Es algo que lo hemos ido normalizando, ¿no? Totalmente. 24/7 recibo pedidos de ayudas de madre hace un ratito antes de hablar contigo, una mamá desesperada, los centros de rehabilitación no están funcionando como deberían, entonces como que queda muy a la deriva la persona que está en un centro de rehabilitación y después se quiere volver, entonces la madre ahí queda también como una desesperación de qué hago, que mi hijo se quiere volver a los 3 días, sí. También las puertas de emergencia de los hospitales, cuando los reciben intoxicados, no hacen lo que deben de hacer, no hay personal idóneo en las puertas de emergencia. Mira, tendríamos para hablar muchísimo, así que yo, desde acá de Carmelo, un saludo grande para todos ustedes, para toda la audiencia, espero haberles aportado algo y sí, cuando ustedes quieran, a las órdenes. Muchísimas gracias, Ana Claudia, te mando un fuerte abrazo.